Mi carrera como supervisor de agentes de seguros siempre fue rutinaria, llena de trámites burocráticos y verificaciones exhaustivas de pólizas, hasta que un caso excepcional cruzó mi camino y cambió todo. En retrospectiva, puedo afirmar que la primera vez que vi a esa mujer, no tenía idea del torbellino de eventos que desataría. Era una mañana común en la oficina, con el habitual zumbido de las conversaciones y el clic-clac de los teclados llenando el aire. Estaba sumergido en el análisis de algunos informes cuando mi atención fue capturada por un archivo que acababa de llegar a mi escritorio. Se trataba de una reclamación de seguro de vida, algo que no era inusual en sí mismo, pero algo en el tono de la solicitud me pareció curioso, casi ensayado. La solicitante era una mujer llamada Laura Martínez, según la documentación. Tenía alrededor de 35 años, y de acuerdo con los informes adjuntos, su esposo había fallecido recientemente en lo que parecía ser un accidente claro y simple. Sin embargo, la rapidez de la reclamación y ciertos detalles ligeramente ambiguos en el informe del accidente me impulsaron a programar una reunión personal con la señora Martínez. Cuando llegó el día de la reunión, recuerdo vívidamente el momento en que Laura Martínez entró en la sala de conferencias. Era inconfundiblemente hermosa, con una presencia que llenaba la habitación de una manera sutil pero indiscutible. Vestía un traje negro, elegante y algo ajustado, que delineaba su figura esbelta y proporcionada. A pesar de que su atuendo era claramente el de luto, había en él un toque de sofisticación y una insinuación de atractivo que no pasaba desapercibido. Laura llevaba el cabello recogido en un moño sencillo, y sus ojos, aunque mostraban un vislumbre de tristeza, tenían una chispa de algo más, quizás astucia o determinación. Se movía con una gracia confiada, y cada gesto, cada expresión parecía medido, casi como si estuviera actuando en un escenario muy bien ensayado. Sentada frente a mí, cruzó las piernas con elegancia y colocó una carpeta de cuero sobre la mesa, preparándose para discutir el caso. Su voz era melódica y sus palabras estaban teñidas de tristeza, pero era difícil no notar una cierta cadencia en su habla que sugería una practicada expresión de duelo. Hablaba de su difunto esposo con una mezcla de afecto y resignación, mencionando lo inesperado de la tragedia y lo devastadora que había sido para ella. A lo largo de la reunión, mientras discutíamos los detalles del seguro de vida y los procedimientos necesarios para procesar la reclamación, no pude evitar sentirme cautivado por su belleza y carisma. Sin embargo, detrás de su atractivo aparentemente sincero, algo no se sentía del todo correcto. Esta sensación inicial de duda fue lo que me impulsó, una vez concluida la reunión, a investigar más a fondo su caso. Era difícil imaginar que una mujer de su calibre, que parecía tener todo bajo control, pudiera estar involucrada en algo siniestro. Pero mi línea de trabajo había aprendido que las apariencias podían ser profundamente engañosas, y la impresión que Laura dejó en aquel día fue el comienzo de una investigación que revelaría mucho más de lo que cualquiera podría haber anticipado. Mientras Laura comenzaba a narrar la historia de la trágica muerte de su esposo, su presencia parecía llenar toda la sala de reuniones con una atmósfera melancólica y envolvente. Se presentó con una calma que rayaba en lo ensayado, cada palabra cuidadosamente medida, cada pausa repleta de una emoción manufacturada. Su mirada, un mosaico complejo de emociones, alternaba entre la tristeza profunda y una chispa indescifrable que sugería algo más bajo la superficie. Los ojos, a menudo descritos como las ventanas del alma, en su caso parecían más bien espejos ahumados, reflejando solo lo que ella quería mostrar. Había momentos durante la conversación en los que sus ojos se desviaban, especialmente cuando detallaba cómo había sucedido el accidente. Su mirada se perdía en algún punto fijo, nunca directamente hacia mí, como si evitara ser descubierta en una posible mentira. La voz de Laura era suave y melódica, casi hipnótica, con un timbre que sosegaba pero que, al mismo tiempo, transportaba un velo de tristeza. Narró cómo su esposo había salido una tarde lluviosa y cómo un desafortunado desliz en una carretera mojada había resultado en un fatal accidente automovilístico. Sin embargo, a medida que relataba los eventos, algo en su tono no resonaba con la verdadera angustia que uno esperaría de alguien que había perdido a un ser amado tan repentinamente. Era como si recitara un guión bien aprendido, donde cada inflexión y cada suspiro estaban calculados para evocar simpatía, no para expresar un dolor auténtico. Además, su relato carecía de ciertos detalles que normalmente serían prominentes en la memoria de alguien verdaderamente afectado por tal tragedia. No mencionaba pequeñas memorias personals o anecdotas sobre su esposo que hubieran pentado la imagen de una vida compartida genuinamente afectuosa. Todo se centraba en el accidente, mecánicamente descriptivo y desprovisto de calor humano. Esta combinación de evasión visual, una narrativa demasiado pulida y la falta de emotividad genuina en su tono me dejaron con una profunda inquietud. Intuitivamente, comencé a sentir que detrás de la fachada de la viuda afligida se ocultaba algo mucho más calculador y posiblemente siniestro. Este fue el primer hilo suelto que, al tirar de él, eventualmente desenredaría la red de engaños en la que Laura había envuelto su vida. Era un presagio de que algo en su historia no cuadraba, y ese instinto fue lo que me impulsó a investigar más profundamente, desencadenando una serie de descubrimientos que nunca hubiera imaginado al principio de esta inusual reunión. Mi fascinación por Laura Martínez se intensificó tras nuestra reunión inicial, donde su trágica historia y deslumbrante presencia me dejaron con más preguntas que respuestas. Estando soltero y ella aparentemente viuda, sentí una extraña mezcla de atracción y curiosidad que me impulsó a conocerla mejor. Sin embargo, lo que comenzó como un interés personal rápidamente se transformó en una obsesión que trascendió lo profesional. Decidí empezar investigando en internet. Su perfil de LinkedIn mostraba a una mujer bien educada, con estudios universitarios que impresionarían a cualquiera. Sin embargo, cuando intenté verificar su educación en los sitios web oficiales de las universidades listadas, no encontré ningún registro que correspondiera a su nombre. Este descubrimiento fue el primero de muchos que comenzaron a tejer una red de sospechas en mi mente. Para profundizar en mi investigación, recurrí a un chat donde conversamos varios agentes de seguros. Aunque muchos de ellos podrían ser considerados competencia, existe un cierto espíritu de camaradería entre nosotros. Comenté casualmente sobre una viuda muy hermosa cuyo esposo había fallecido recientemente y mostré su foto. Uno de mis colegas, aunque casado y generalmente reservado sobre estos temas, reconoció su rostro. Me parece conocida y dijo con una ceja levantada, déjame revisar.
Intentando obtener más información que me pudiera servir para acercarme a ella y cortejarla, utilicé entonces nuestros sistemas internos con acceso privilegiado para explorar otras pólizas relacionadas. Decidí investigar más a fondo y busqué por huellas dactilares, un recurso poco usual pero revelador. Y lo que descubrí fue verdaderamente alarmante. No solo Laura había aparecido en nuestros registros con ese nombre, sino que 10 años atrás, cuando yo aún no trabajaba en la empresa, había cobrado otro seguro de vida. Más sorprendente aún fue que en aquella ocasión había utilizado otro nombre, Fernanda Fernández. Las huellas, no mentían, Laura y Fernanda eran idénticas. Al contarle esto a mi amigo, le envié la foto de la huella digital para que realizara una búsqueda similar. Bingo, y respondió poco después. Había encontrado otra coincidencia en su base de datos, Mayra Reina, también viuda, también cobrando un seguro de vida sustancial. Hablaba de su difunto esposo con una mezcla de afecto y resignación, mencionando lo inesperado de la tragedia y lo devastadora que había sido para ella. A lo largo de la reunión, mientras discutíamos los detalles del seguro de vida y los procedimientos necesarios para procesar la reclamación, no pude evitar sentirme cautivado por su belleza y carisma. Sin embargo, detrás de su atractivo aparentemente sincero, algo no se sentía del todo correcto. Esta sensación inicial de duda fue lo que me impulsó, una vez concluida la reunión, a investigar más a fondo su caso. Era difícil imaginar que una mujer de su calibre, que parecía tener todo bajo control, pudiera estar involucrada en algo siniestro. Pero en mi línea de trabajo, había aprendido que las apariencias podían ser profundamente engañosas, y la impresión que Laura dejó en mí aquel día fue el comienzo de una investigación que revelaría mucho más de lo que cualquiera podría haber anticipado. Mientras Laura comenzaba a narrar la historia de la trágica muerte de su esposo, su presencia parecía llenar toda la sala de reuniones con una atmósfera melancólica y envolvente. Se presentó con una calma que rayaba en lo ensayado, cada palabra cuidadosamente medida, cada pausa repleta de una emoción manufacturada. Su mirada, un mosaico complejo de emociones, alternaba entre la tristeza profunda y una chispa indescifrable que sugería algo más bajo la superficie. Los ojos, a menudo descritos como las ventanas del alma, en su caso parecían más bien espejos ahumados, reflejando solo lo que ella quería mostrar. Había momentos durante la conversación en los que sus ojos se desviaban, especialmente cuando detallaba cómo había sucedido el accidente. Su mirada se perdía en algún punto fijo, nunca directamente hacia mí, como si evitara ser descubierta en una posible mentira. La voz de Laura era suave y melódica, casi hipnótica, con un timbre que sosegaba pero que, al mismo tiempo, transportaba un velo de tristeza. Narró cómo su esposo había salido una tarde lluviosa y cómo un desafortunado desliz en una carretera mojada había resultado en un fatal accidente automovilístico. Sin embargo, a medida que relataba los eventos, algo en su tono no resonaba con la verdadera angustia que uno esperaría de alguien que había perdido a un ser amado tan repentinamente. Era como si recitara un guión bien aprendido, donde cada inflexión y cada suspiro estaban calculados para evocar simpatía, no para expresar un dolor auténtico. Además, su relato carecía de ciertos detalles que normalmente serían prominentes en la memoria de alguien verdaderamente afectado por tal tragedia. No mencionaba pequeñas memorias personales o anécdotas sobre su esposo que hubieran pintado la imagen de una vida compartida genuinamente afectuosa. Todo se centraba en el accidente, mecánicamente descriptivo y desprovisto de calor humano. Esta combinación de evasión visual, una narrativa demasiado pulida, y la falta de emotividad genuina en su tono, me dejaron con una profunda inquietud. Intuitivamente, comencé a sentir que detrás de la fachada de la viuda afligida se ocultaba algo mucho más calculador y posiblemente siniestro. Este fue el primer hilo suelto que, al tirar de él, eventualmente desenredaría la red de engaños en la que Laura había envuelto su vida. Era un presagio de que algo en su historia no cuadraba, y ese instinto fue lo que me impulsó a investigar más profundamente, desencadenando una serie de descubrimientos que nunca hubiera imaginado al principio de esta inusual reunión. Mi fascinación por Laura Martínez se intensificó tras nuestra reunión inicial, donde su trágica historia y deslumbrante presencia me dejaron con más preguntas que respuestas. Estando soltero y ella aparentemente viuda, sentí una extraña mezcla de atracción y curiosidad que me impulsó a conocerla mejor. Sin embargo, lo que comenzó como un interés personal rápidamente se transformó en una obsesión que trascendió lo profesional. Decidí empezar investigando en Internet. Su perfil de LinkedIn mostraba una mujer bien educada, con estudios universitarios que impresionarían a cualquiera. Sin embargo,
Cuando intenté verificar su educación en los sitios web oficiales de las universidades listadas, no encontré ningún registro que correspondiera a su nombre. Este descubrimiento fue el primero de muchos que comenzaron a tejer una red de sospechas en mi mente. Para profundizar en mi investigación, recurrí a un chat donde conversamos varios agentes de seguros. Aunque muchos de ellos podrían ser considerados competencia, existe un cierto espíritu de camaradería entre nosotros. Comenté casualmente sobre una viuda muy hermosa cuyo esposo había fallecido recientemente y mostré su foto. Uno de mis colegas, aunque casado y generalmente reservado sobre estos temas, reconoció su rostro. Me parece conocida y dijo con una ceja levantada, déjame revisar. Intentando obtener más información que me pudiera servir para acercarme a ella y cortejarla, utilicé entonces nuestros sistemas internos con acceso privilegiado para explorar otras pólizas relacionadas. Decidí investigar más a fondo y busqué por huellas dactilares, un recurso poco usual pero revelador. Y lo que descubrí fue verdaderamente alarmante. No solo Laura había aparecido en nuestros registros con ese nombre, sino que 10 años atrás, cuando yo aún no trabajaba en la empresa, había cobrado otro seguro de vida. Más sorprendente aún fue que en aquella ocasión había utilizado otro nombre, Fernanda Fernández. Las huellas, no mentían, Laura y Fernanda eran idénticas. Al contarle esto a mi amigo, le envié la foto de la huella digital para que realizara una búsqueda similar. Bingo, respondió poco después. Había encontrado otra coincidencia en su base de datos. Mayra Reina, también viuda, también cobrando un seguro de vida sustancial. Este descubrimiento nos llevó a una inquietante conclusión. Estábamos lidiando con una impostora que utilizaba identidades múltiples para engañar a las aseguradoras y beneficiarse de la muerte de sus supuestos esposos. Cada reclamación estaba meticulosamente planeada, cada identidad cuidadosamente fabricada para evadir la detección. Las muertes de los esposos, las identidades cambiantes, la manipulación de las pruebas, todo formaba parte de un patrón mucho más siniestro y organizado de lo que cualquiera podría haber imaginado inicialmente. El misterio que rodeaba a Laura, o quienquiera que fuera, se convirtió en una intrincada trama de engaños y muerte. Mi deseo inicial de formar una conexión con ella se transformó en una determinación de desentrañar la verdad completa. Empecé a sospechar que estaba tratando con una mujer mucho más peligrosa de lo que su apariencia sugería. La imagen de la mujer dulce y cariñosa que había conocido en la oficina comenzó a desvanecerse, reemplazada por la de una calculadora y fría manipuladora. Decidí pedir ayuda a algunos colegas en otras aseguradoras. Les proporcioné los detalles que había recopilado y les pedí que revisaran sus propios registros en busca de patrones similares. La información que obtuve fue impactante. Cada vez más casos comenzaron a surgir, cada uno con un hombre rico y una viuda afligida que misteriosamente desaparecía después de cobrar el seguro. Confirmamos que la misma mujer, aunque con diferentes identidades, estaba detrás de todos esos casos. Armar un caso sólido fue una tarea ardua. Recopilamos copias de pólizas, testimonios de familiares y amigos de las víctimas, y registros de las transacciones bancarias. Encontramos documentos falsificados, identificaciones adulteradas y una serie de huellas digitales que coincidían con la misma persona. La clave fue un anillo de bodas encontrado en cada escena, siempre el mismo diseño, pero cada vez con un nombre grabado diferente en el interior. Con la acumulación de evidencia contundente y la gravedad de las revelaciones que habíamos descubierto, sabía que había llegado el momento de llevar nuestras investigaciones más allá de los confines de la oficina de seguros. La responsabilidad de poner fin a esta cadena de fraudes y posibles asesinatos recaía en nosotros, y el peso de esa responsabilidad me impulsaba a actuar con decisión y urgencia. Tomé todo el fin de semana para redactar un informe exhaustivo. Me encerré en mi estudio, rodeado de notas adhesivas, copias de documentos, fotografías de las distintas identidades de Laura, y transcripciones de testimonios recogidos de familiares y amigos de las víctimas. Cada pieza de información fue meticulosamente analizada y documentada, asegurando que todo estuviera claro y fuera irrefutable. El informe incluía una cronología detallada de los eventos, desde el primer seguro cobrado bajo el nombre de Fernanda Fernández, hasta la más reciente reclamación hecha por Laura Martínez.
Adjunté evidencias digitales de las huellas dactilares, correspondencias de email que mostraban inconsistencias en sus historias, y fotos que comparaban a la mujer en diferentes contextos y años, demostrando su cambio de identidad. El lunes por la mañana, con el informe finalizado, 2 gruesas carpetas bajo el brazo, y un sentimiento de resolución, me dirigí a la estación de policía local. Solicité hablar directamente con el departamento encargado de fraudes y delitos financieros. El detective encargado, un hombre con más de 2 décadas de experiencia, me recibió en su oficina. Le expliqué brevemente el caso antes de entregarle el informe y todo el material de apoyo. Su reacción inicial fue de escepticismo, una respuesta comprensible dada la complejidad y la naturaleza inusual del caso. Sin embargo, conforme comenzó a hojear las páginas del informe, su expresión cambió gradualmente de incredulidad a preocupación seria. Preguntas específicas surgieron, señalando detalles clave y pidiendo clarificaciones, a lo que respondí con la mayor precisión posible. La policía, reconociendo la seriedad y la profundidad de la investigación que habíamos llevado a cabo, decidió comenzar una investigación formal de inmediato. Se formó un equipo especial, compuesto por detectives de fraude, especialistas en crímenes financieros y expertos forenses, para profundizar en el caso. Mi informe sirvió como la base para su operativo, y fui solicitado para permanecer en contacto como consultor, dada mi familiaridad exhaustiva con los detalles del caso. Este fue el comienzo de una fase intensiva de investigación, con operativos de seguimiento, análisis forenses adicionales, y entrevistas con posibles testigos y conocidos de las múltiples identidades de Laura. El caso que inicialmente había comenzado como una mera curiosidad personal se había transformado en una operación policial significativa, con la esperanza de desenmascarar y detener a una de las estafadoras más astutas y peligrosas con las que nos habíamos encontrado. Poco después, la policía organizó un operativo para capturar a Laura, pero la mujer, astuta como era, se dio cuenta de que la estaban cercando. La viuda negra desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí una estela de engaño y muerte. Su casa estaba vacía, sus cuentas bancarias fueron vaciadas, y no había señales de su paradero. La policía no pudo detenerla a tiempo. Hasta el día de hoy, no sabemos dónde está ni cuál es su nombre real. La viuda negra sigue siendo una amenaza, y cada nuevo caso de una viuda afligida me recuerda la urgencia de permanecer vigilante. Es una lección dolorosa sobre la capacidad de las personas para el engaño y la manipulación, y sobre la necesidad de cuestionar incluso las apariencias más convincentes. Como supervisor de seguros, aprendí que nuestro trabajo no se limita a la simple gestión de pólizas y reclamaciones. Estamos en la primera línea de defensa contra aquellos que, como la viuda negra, buscan explotar nuestro sistema para su propio beneficio oscuro. Y aunque ella logró escapar, estoy convencido de que, tarde o temprano, la justicia la alcanzará. Hasta entonces, la búsqueda continúa, y cada uno de nosotros debe estar atento, porque la próxima víctima podría ser cualquier persona confiada y desprevenida. La madre sobreprotectora, mi historia. De niño, siempre creí que la seguridad de mi hogar era el único refugio en un mundo lleno de peligros y amenazas. Mi madre, una mujer de mirada severa y gestos protectores, me enseñó desde pequeño a temer al mundo exterior. Recuerdo sus palabras como un eco constante en mi mente, advirtiéndome de los horrores que aguardaban más allá de las paredes de nuestra casa. Nuestra casa, ubicada en un barrio tranquilo cuyas historias y secretos parecían antiguos como el tiempo mismo, tenía el aspecto de algo sacado de un cuento gótico. Las paredes de madera crujían con cada ráfaga de viento, y las cortinas gruesas, siempre cerradas, teñían cada habitación con una oscuridad perpetua. El sol rara vez se asomaba a través de los pesados tejidos de terciopelo, dejando el interior sumido en un crepúsculo constante que apenas se alteraba a lo largo del día. El olor del hogar era singular y algo opresivo. Una mezcla de desinfectante fuerte, usado en exceso para limpiar cada superficie imaginable, se combinaba con el aroma del encierro, ese olor ligeramente mohoso de espacios que rara vez se ventilan. Era un recordatorio diario de la paranoia de mi madre, una barrera olfativa contra un mundo que ella veía como profundamente hostil y contaminado. Mi madre adornaba nuestras conversaciones con advertencias constantes sobre los peligros del exterior. Hablaba de enfermedades mortales, virus letales que se esparcían con un simple estornudo, infecciones que podrían desgarrar un cuerpo en días. Describía a las personas como si fueran casi siempre malintencionadas,
esperando con trampas y malas intenciones, dispuestas a dañar a los desprevenidos. Y no se detenía ahí. Incluso los simples accidentes en su narrativa parecían esquemas fatales del destino, desde autos que podían salir disparados sin aviso hasta simples tropezones que podían terminar en tragedia. La casa se convirtió en un fortín, cada ventana cerrada no solo con cortinas, sino también con barras que mi madre insistía en mantener cerradas con candado. Las puertas siempre estaban doblemente aseguradas, y cada ruido nocturno era tratado como un posible intruso, a pesar de que nunca sucedió nada. En este ambiente, el mundo no era simplemente un lugar desconocido. Era un campo de batalla del que éramos los únicos ausentes, un lugar donde cada esquina albergaba una amenaza y cada desconocido era un enemigo potencial. Crecer en este espacio no era vivir, era sobrevivir, moviéndose siempre a la sombra de teorías de conspiración y miedos infundados que mi madre sostenía como verdades absolutas. El exterior, con todas sus incertidumbres, se convirtió en un gigantesco monstruo en mi imaginación, alimentado por las historias de terror que mi madre contaba como quien recita una oración. Era un enemigo constante, siempre al acecho, siempre esperando el momento justo para destruirnos. Mi infancia transcurrió en un ambiente saturado de miedo, una constante sensación de alerta que era tanto parte del aire que respiraba como de las palabras que oía. A diferencia de otros niños, cuyas risas y gritos juguetones podía escuchar a veces desde la seguridad aislada de mi ventana, nunca puse un pie en una escuela. No había días de campo, ni intercambios de loncheras, ni primeros amigos del alma. En su lugar, mi madre se encargaba de mi educación entre las cuatro paredes de nuestra casa. Cada día de clase y era un ritual meticuloso. Nos sentábamos en la vieja mesa de madera del comedor, que servía tanto de aula como de comedor. Los libros de texto y cuadernos se alineaban frente a mí, y mi madre asumía el papel de maestra con una seriedad que hacía que cada sesión se sintiera más como un deber solemne que como una exploración del conocimiento. Insistía en que el contacto con otros niños podría corromperme o exponerme a enfermedades, por lo que cualquier curiosidad sobre el mundo exterior se aplacaba con un simple "y es demasiado peligroso". Mi único escape y consuelo venían de los libros de cuentos que mi madre seleccionaba cuidadosamente para leer en voz alta. Estas sesiones de lectura eran mi ventana a universos donde la valentía, la aventura y la justicia prevalecían. Los personajes de estos libros se convirtieron en mis amigos más cercanos, mis confidentes. Vivía vicariamente a través de héroes valientes que esgrimían espadas contra dragones descomunales, exploradores que descubrían nuevas tierras llenas de maravillas y magia, y valientes guerreros que desafiaban a oscuros villanos. Estos héroes luchaban contra monstruos tangibles, seres que podían ser vistos y conquistados. En contraste, el monstruo en mi vida era espectral e intangible, una creación de los miedos y advertencias constantes de mi madre. Era un enemigo sin forma, alimentado por historias de tragedias y maldad, que se cernía sobre cada uno de mis pensamientos y acciones. Me enseñaron a temerle como a una presencia constante que acechaba, lista para atraparme si alguna vez desobedecía las estrictas reglas de aislamiento que regían nuestra vida. A medida que crecía, ese miedo se convirtió en mi sombra, un compañero oscuro que seguía cada uno de mis pasos, incluso dentro de la supuesta seguridad de nuestro hogar. Mientras los héroes de mis libros cerraban sus capítulos con triunfos y alegrías, yo me quedaba atrás, encerrado en un ciclo de cautela y miedo, luchando contra un monstruo que no podía ser derrotado porque nunca había sido realmente visto, solo imaginado a través de las palabras sombrías de mi madre. A medida que los años pasaban y mi cuerpo crecía, también lo hacían mis dudas sobre el mundo que mi madre había dibujado tan meticulosamente alrededor de nosotros, un mundo lleno de sombras y temores. A los 14 años, algo dentro de mí comenzó a rebelarse contra las cadenas del miedo que me habían atado. Los libros, que una vez fueron mi único escape, ahora sembraban semillas de curiosidad sobre lo que realmente existía más allá de nuestras paredes opresivas. Cada noche, mientras yacía en mi cama bajo el suave resplandor de una lámpara, mis pensamientos se volvían más audaces, aventurándose más allá de lo permitido. Soñaba con vastos océanos azules y cielos despejados que nunca había visto, excepto las ilustraciones de mis libros. Imaginaba calles llenas de gente charlando y riendo, un sonido tan ajeno a la quietud de nuestro hogar silencioso. Estos sueños de libertad se convirtieron en una obsesión silenciosa, un anhelo que crecía con cada respiración contenida y cada día encerrado. Un día de otoño, mientras buscaba en el ático algo para ocupar mi mente, encontré un viejo mapa de la ciudad, doblado y descolorido,
escondido en una caja polvorienta entre varios objetos olvidados. El papel crujía bajo mis dedos como un secreto que se desvelaba. Extendí el mapa sobre el suelo de madera, y lo que vi fue un laberinto de calles, parques y plazas, todo un universo a pocos kilómetros de donde estaba sentado. La curiosidad superó mi entrenamiento para temer al exterior. Con el corazón palpitante, llevé el mapa a mi madre. Encontré su mirada mientras la cocina despedía el aroma de la cena cocinándose a fuego lento. Y mamá, comencé con una voz temblorosa. ¿Podemos salir a caminar? Solo hasta el parque, quiero ver cómo es. Mostré el mapa, señalando el parque que no estaba a más de unas pocas cuadras de nuestra casa. Su reacción fue inmediata y visceral. El color drenó de su rostro, dejándola pálida como un fantasma. Sus ojos, normalmente calmados y seguros, se llenaron de lágrimas. Me atrajo hacia ella con un abrazo que rozaba la desesperación. Sentí su corazón latir con fuerza contra el mío, sus manos temblaban mientras se aferraban a mi espalda. Por favor, nunca vuelvas a decir eso, susurró con voz quebrada, y el mundo allá fuera es demasiado peligroso. Aquí estás seguro, aquí conmigo. Ese momento marcó un punto de inflexión. La fuerza de su reacción, el miedo palpable en su voz y sus ojos, todo esto me hizo dudar aún más de la veracidad de sus advertencias. Empecé a preguntarme si el verdadero peligro no era el mundo exterior, sino el miedo que nos encerraba dentro de estas paredes. Este incidente plantó una semilla de resolución dentro de mí, una determinación de descubrir por mí mismo qué verdades y mentiras había en las historias de mi madre sobre el mundo. Era una curiosidad que, con el tiempo, se convertiría en el catalizador de mi libertad. En aquel momento de tensión y revelación, cuando mi madre me abrazó implorando que nunca mencionara de nuevo la idea de explorar el exterior, algo en mi interior se fragmentó. Las paredes de nuestra casa, que una vez creí que me protegían del mal externo, comenzaron a sentirse opresivas, casi sofocantes. Mi percepción de nuestro hogar cambió drásticamente. Lo que fue un refugio seguro ahora se revelaba como una cárcel personal, con mi madre como la única guardiana. Con ese cambio de perspectiva, la compasión que sentía por mi madre empezó a mezclarse con una rebeldía latente. Comprendí que su amor, aunque genuino, estaba enredado en sus propios miedos no resueltos, y eso nos estaba perjudicando a ambos. Empecé a sentir una urgencia por la libertad, por experimentar la vida más allá de esos muros y verificar por mí mismo si las advertencias y temores de mi madre eran justificados. A medida que los días se convertían en meses y los meses en años, mi deseo de libertad creció hasta convertirse en una necesidad imperiosa. Comencé a recolectar información a escondidas, aprendiendo sobre el mundo de libros, revistas viejas, y cualquier trozo de conocimiento que pudiera obtener sin levantar sospechas. Planeé meticulosamente cada detalle de mi huida, pensando en cómo y cuándo sería el momento adecuado para actuar. Finalmente, la noche que elegí para mi escapada llegó justo después de mi 17º cumpleaños. Mi madre había caído en un sueño profundo, quizás más tranquila pensando que había logrado mantenerme seguro otro día más bajo su cuidado. Con el corazón golpeando fuertemente contra mi pecho, empacé una mochila con lo esencial. Algo de ropa, algo de dinero que había guardado, y una pequeña linterna. Todo lo que creía necesitar para comenzar una nueva vida. Cuidadosamente, abrí la ventana de mi habitación, que había asegurado previamente que no haría ruido al moverse. El aire fresco de la noche golpeó mi cara, un contraste sorprendente con el aire rancio de la casa. Era una sensación liberadora. La brisa nocturna parecía lavar algunas de las viejas inseguridades que había llevado durante años. Me deslicé hacia afuera, mis pies tocando la hierba húmeda del jardín. No pude evitar detenerme un momento, cerrar los ojos y respirar profundamente, llenando mis pulmones con la promesa de libertad. Avanzar por el jardín fue surrealista. Cada paso me alejaba más de la prisión de mi infancia y cada sonido nocturno marcaba el ritmo de una nueva vida que comenzaba. Atrás quedaba la opresión, adelante me esperaba la incertidumbre, pero también la posibilidad de descubrimiento y aventura. Era el inicio de un capítulo que, esperaba, estaría lleno de los colores y sonidos que durante tanto tiempo solo había podido imaginar desde la sombra de las cortinas cerradas de mi antiguo hogar. Al alcanzar la calle, un torrente de emociones me inundó. Sentí una euforia incontenible, un regocijo que se mezclaba extrañamente con un terror desconocido. Desde la acera, volteé para echar un último vistazo a la casa que había sido mi todo,
mi universo confinado, y supe con certeza absoluta que no había marcha atrás. Estaba solo, por primera vez, en el vasto mundo que había anhelado conocer. Mis pasos sobre el pavimento resonaban como una fanfarria de libertad, cada eco marcando mi transición de prisionero a explorador. La noche estaba tranquila, y las calles, usualmente vistas solo a través de las grietas de las cortinas, ahora se extendían ante mí, invitándome a descubrir sus secretos. A medida que caminaba, la realidad del exterior comenzaba a desplegarse, muy distinta a la imagen sombría pintada por mi madre. Los primeros días de mi nueva vida fueron innegablemente difíciles. Enfrentarme a la realidad sin la lente del miedo fue como aprender a ver de nuevo. La ciudad, con sus ruidos y su constante bullicio, era abrumadora. Cada persona que cruzaba mi camino, cada esquina que exploraba, añadía una capa más a mi comprensión del mundo. Con cada nuevo encuentro, con cada nueva experiencia, se desvanecían los fantasmas del miedo que mi madre había cultivado en mí. Pronto me di cuenta de que, si bien existían peligros, como en cualquier lugar, estos no eran las bestias mitológicas ni las calamidades omnipresentes que había imaginado. La mayoría de las personas que encontré mostraron desinterés o una amabilidad casual. Algunos compartieron sonrisas, otros, palabras de aliento. Descubrí parques llenos de niños jugando, calles con vendedores amistosos y cafés donde la gente se reunía no solo para comer, sino para compartir y vivir. La belleza de la vida cotidiana, con sus pequeñas alegrías y sus rutinas sencillas, era reveladora. Lo más importante fue darme cuenta de que el verdadero monstruo que había enfrentado toda mi vida no se encontraba en las sombras de un callejón oscuro ni en la figura de un extraño amenazante. El monstruo real había sido el miedo que mi madre había proyectado sobre mí, un miedo que deformaba la realidad y encerraba tanto a su portador como a su objetivo en una prisión de ansiedad y desconfianza. Aprender a ver el mundo sin ese filtro fue como quitarse cadenas pesadas. Cada paso era más ligero, cada aliento más profundo. A medida que me integraba más en la sociedad, encontrando pequeños trabajos y haciendo algunas amistades, la vida comenzó a presentarse no solo como un conjunto de posibilidades, sino también como un lienzo en blanco listo para ser pintado con mis propias experiencias y sueños. Comprendí que, aunque la vida fuera de las paredes de mi hogar de infancia tenía sus desafíos, también estaba repleta de oportunidades para el crecimiento, la felicidad y el descubrimiento personal. A pesar de haber encontrado mi libertad y empezado una nueva vida, nunca dejé de cuidar a mi madre. Aunque ella insistía en cada visita que regresara a casa, que no saliera al mundo que tanto temía, yo sabía que no podía volver a la vida de encierro que habíamos compartido. Cada vez que la veía, sus lágrimas y súplicas para que no me fuera de nuevo partían mi corazón. Pero entendí que su miedo era más profundo y perturbador de lo que cualquier hijo podría mitigar solo con palabras de consuelo. Eventualmente, con la ayuda de amigos comprensivos y profesionales de la salud, tomamos la difícil decisión de ingresarla en un hospital psiquiátrico. Fue un paso doloroso, pero necesario. Su obsesión por protegerme había cruzado la línea hacia una paranoia que consumía todo aspecto de su vida, afectándola mental y emocionalmente. La institución era tranquila y el personal era amable, un lugar donde ella podría recibir la atención adecuada que necesitaba y que yo, por más que quisiera, no estaba capacitado para proporcionar. Durante sus años en el hospital, la visitaba con frecuencia. Cada visita era una oportunidad para conectarla con el mundo que tanto temía. Le llevaba fotografías de parques, de calles bulliciosas, de festivales a los que asistía, intentando a través de esas imágenes pequeñas demostrar que el mundo exterior no era la pesadilla que ella imaginaba. Le contaba historias de las personas que conocía, anécdotas que mostraban la bondad y la belleza que también existían fuera de nuestras antiguas paredes de confinamiento. A pesar de mis esfuerzos, el estado mental de mi madre continuó deteriorándose con el tiempo. Poco a poco, la claridad en sus ojos se fue apagando, su capacidad de reconocerme fluctuaba y algunos días solo podía mirarme con una confusión profunda. La veía perderse más cada día en un laberinto de delirios y miedos, hasta que finalmente quedó completamente postrada, una sombra de la mujer que una vez luchó tan ferozmente por protegerme de lo que ella percibía como un mundo peligroso. Me mantuve a su lado durante esos difíciles momentos, sosteniendo su mano, hablándole suavemente, recordándole los buenos momentos que compartimos en la seguridad de nuestro hogar, incluso cuando no estaba segura de quién era yo. Y cuando llegaron sus últimos momentos, estaba allí, acompañándola con la esperanza de que en algún lugar dentro de su mente perturbada,
Ella sabía que no estaba sola y que el amor que nos unía era más fuerte que cualquier miedo que hubiera podido separarnos. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.